Increíble, la pobre niña descubre lo oculto que salvó a un billonario tras 20 médicos ineficaces. Valeria siempre había sentido que su vida era una lucha constante, pero ese día todo cambiaba. La historia de don Felipe, un millonario local que había pasado por más de 20 médicos sin alivio, resonaba en su mente como un eco. Mientras su abuela le repetía que los ricos debían ser respetados y temidos, Valeria afirmaba con fuerza que había algo más allá de la modernidad que podía ayudar a ese hombre. Sin pensarlo, la curiosidad la llevó a un dilema moral de grandes proporciones: luchar contra el escepticismo de su pueblo y seguir la senda de conocimiento ancestral que había aprendido de su abuela, o rendirse ante el miedo al ridículo y a la posibilidad de fracaso. Con Diego a su lado, Valeria ardía en deseos de descubrir un remedio natural que pudiera salvar a don Felipe. Cada paso que daban en su búsqueda era titubeante, a medida que escuchaban el murmullo de las voces adultas que se burlaban de su empeño. ¿Una niña del pueblo va a salvar a un millonario?, decían entre risas. Esa presión la oprimía, y Valeria se sintió atrapada en su propia mente. Eran un par de niños ante un desafío que la mayoría de los adultos consideraría imposible. Sus entrañas se retorcían con el miedo al fracaso. ¿Y si no era suficiente? Mientras tanto, su corazón se debatía. Por un lado, sentía la determinación de hallar esa planta mágica que su abuela le había mencionado en sus historias. Por otro, el eco de las risas burlonas reverberaba en su cabeza, alimentando la duda y la angustia. Inspirada por la fe en el poder del conocimiento, se lanzó a la búsqueda de información sobre plantas medicinales, pero la presión del tiempo y la percepción negativa de los demás se convertían en un constante peso sobre sus hombros. Mientras recorría la tierra cálida que conocía desde niña, la angustia se intensificaba. La imagen de don Felipe, un hombre que había luchado con diversas enfermedades, era ahora un símbolo de esperanza y temor. Valeria dejó que sus pensamientos se embarcaran en un torrente de suposiciones y temores. Si lo intento y no funciona, ¿qué pasará? ¿Se reirán de mí? ¿Me llamarán locura? La situación se tornaba desesperante, y bajo esa presión, Valeria no podía evitar cuestionar su valía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, su conflicto interno se hacía más intenso. La desesperación y la determinación chocaban en su corazón, y la búsqueda del remedio se transformaba en una montaña rusa de emociones. Valeria recordaba a su abuela hablando de la conexión con la tierra y de los remedios olvidados que solo unos pocos conocían. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando. Y entonces, un pensamiento aterrador la invadió: ¿sería posible que su propia gente estaba destinada a permanecer en la oscuridad, temiendo arriesgarse a creer en lo que ellos mismos habían dejado atrás? Al final del día, Valeria se encontró de pie en una bifurcación. ¿Sería capaz de derribar las barreras que el miedo había levantado, o se dejaría llevar por el desprecio de quienes no creían en su visión? Con la angustia apretándole el pecho, un ansia incontrolable le susurraba que su decisión cambiaría todo, o nada. La inminente llegada del momento decisivo hizo que su mente girara y la esperanza y el pánico se entrelazaran en su ser. Cruzar el umbral de la valentía o retirarse ante el regreso al silencio familiar. Su historia apenas comenzaba, y el peso de su decisión se volvía cada vez más abrumador. A medida que los días se convertían en semanas, Valeria comenzó a notar un cambio dentro de ella. Su angustia, en lugar de paralizarla, comenzó a alimentarse de un impulso creciente. Se dio cuenta de que cada vez que pensaba en don Felipe, su corazón se llenaba de determinación. La pregunta no era si podía encontrar el remedio, sino cómo lo haría. Comenzó a investigar más a fondo, buscando en libros polvorientos que había encontrado en la pequeña biblioteca de su abuela y en antiguos recetarios familiares. Las páginas estaban adornadas con viejas recetas que hablaban de curas herbales, y cada una le ofrecía un atisbo de esperanza. Sin embargo, la conexión que había empezado a sentir con la tierra iba más allá de lo académico.
Cada vez que recolectaba plantas, experimentaba una especie de despertar personal. Era como si su abuela estuviera a su lado, guiándola en cada paso, recordándole que el conocimiento heredado era un poder a su disposición. Valeria se dio cuenta de que había dentro de ella una competencia que nunca había explotado, la habilidad de escuchar a la naturaleza y entenderla. Las hojas crujían bajo sus pies, los aromas de diferentes hierbas la envolvían, y cada descubrimiento la acercaba más a la verdad. Con la ayuda de Diego, decidieron explorar lugares que antes habían esquivado por miedo a lo desconocido. La respuesta podría estar en el bosque que se extendía más allá de su pueblo. La idea de aventurarse allí despertó en Valeria una mezcla de emoción y nerviosismo. La presión de los demás aún pesaba sobre su conciencia. Sin embargo, esta vez decidió no dejarse abrumar. Mientras caminaban, Valeria se concentraba en cada sonido, cada olor, y en la forma en que el sol iluminaba el sendero. En ese momento, entendió que su búsqueda no era solo por don Felipe, sino por sí misma. La noche anterior a su incursión en el bosque, Valeria se sentó en el suelo fresco de su habitación, rodeada de las plantas que había recolectado. Estaba segura de que una de ellas tenía el potencial para ayudar a don Felipe. La duda picaba en su mente, pero esta vez en lugar de paralizarla, la impulsaba. ¿Qué perdería al intentarlo? Se preguntó, tomando conciencia de que la mayor pérdida sería no intentarlo. Ante la avalancha de la presión social, su determinación floreció, igual que las hierbas en las que había comenzado a confiar. El día llegó. Valeria y Diego se adentraron en el bosque. La luz del sol filtrándose a través de las hojas les ofrecía un manto de protección, como si la naturaleza misma aprobara su misión. Mientras buscaban delicadamente, Valeria sintió una conexión, no solo con el entorno, sino con su propio yo. Esta revelación encendió dentro de ella un deseo apabullante de demostrar su valía, no solo ante el pueblo, sino ante sí misma. El eco de las risas se disolvía lentamente, dejando detrás un zumbido de determinación. Con cada hallazgo en el bosque, Valeria estaba un paso más cerca de descubrir no solo el remedio, sino también una nueva versión de sí misma. La autoafirmación empezaba a florecer en su interior y, con ella, un renovado sentido de propósito. Sin embargo, un pensamiento persistente la asaltó: ¿qué pasaría si el remedio no era suficiente? Tal vez la planta mágica existiera, pero siempre había algo más que jugar. Justo cuando estaban a punto de salir del bosque, un grito distante interrumpió su concentración. Valeria sintió el pulso de su corazón acelerarse. ¿Sería un grito de ayuda? La posibilidad le atravesó la mente como un rayo. En aquel instante, la búsqueda de un remedio personal se transformó en algo más grande y que desafiaba su valentía. Sin pensarlo, Valeria y Diego corrieron hacia el sonido, impulsados por una nueva urgencia. El desenlace de esta historia se acercaba, y cada decisión contaba. Las preguntas llenaron su mente mientras avanzaban: ¿cómo se enfrentaría a lo inesperado? ¿Qué más le revelaría este viaje? La próxima decisión que tomaría podría cambiar todo. El eco del grito resonaba en la espesura del bosque, cada paso que daba Valeria parecía llevarla más allá de la búsqueda personal que había comenzado. La nueva urgencia que sentía fue un catalizador inesperado, desbloqueando en ella un nivel de determinación que nunca había experimentado. Mientras corría, el aire fresco se movía a su alrededor, pero su mente estaba envuelta en preguntas y posibilidades. Cuando finalmente llegaron a un claro, se encontraron con una escena que los paralizó. Un hombre, cubierto de tierra y extenuado, luchaba por levantarse. Valeria sintió que su corazón se aceleraba no solo por el esfuerzo físico, sino por la inquietante sensación de que este encuentro alteraría el rumbo de su vida. En ese instante, su deseo de ayudar a don Felipe se mezclaba con la necesidad imperiosa de asistir a un desconocido en apuros. Mientras Diego se acercaba para ayudar al hombre, Valeria luchaba con sus propios pensamientos. Era capaz de enfrentar la realidad de la medicalización que se le había enseñado, cuando lo que realmente necesitaba el hombre era acceso a la naturaleza, quizás incluso una cura herbal que ella podría ofrecer. La duda le picaba. La idea de usar sus conocimientos ancestrales para un bien inmediato emergía con fuerza, desafiando las limitaciones que tanto la sociedad como su propia inseguridad le habían impuesto. El hombre, después de unas respiraciones profundas, comenzó a hablar. Su historia era desgarradora: un accidente lo había dejado atrapado en el bosque, lejos del mundo y la ayuda que necesitaba.
con cada palabra que pronunciaba, Valeria se sumergía más en su relato. Por primera vez, no solo estaba escuchando, sino sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, el tiempo se deslizaba. Mientras Diego examinaba la herida en la pierna del hombre, la mente de Valeria trabajaba febrilmente. Debía poner en práctica lo que había aprendido, arriesgando el juicio de los que pudieran ver su intervención como una locura sin fundamento. En ese momento crucial, se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma, independientemente de cuál fuera el resultado de su decisión. El rostro de don Felipe se dibujó en su mente. Su búsqueda de un remedio se tornaba cada vez más clara. Aprovechando una pausa en la conversación del hombre, Valeria comenzó a hablar con firmeza. Describió las plantas que había recolectado, las propiedades que les atribuyó su abuela y cómo podrían ser la solución ideal para una herida abierta. Sus palabras brotaban con una confianza cada vez más fuerte, y la mirada de Diego la impulsaba a seguir adelante. En su interior, una chispa de certeza emergía, tenía el conocimiento que podía cambiar una vida, y debía arriesgarse para intentar salvar a alguien que, a diferencia de ella, no tenía tiempo. El aire parecía cargarse de electricidad cuando Valeria se agachó, recogiendo las hojas necesarias. La angustia que alguna vez la había asediado se transformaba en un torrente de energía creativa. Al aplicar lo que había aprendido, no solo buscaba redimirse ante sí misma, sino también demostrar que su legado no era solo un eco del pasado. En un instante, la conexión que había cultivado con la tierra y las hierbas se intensificó. Cada movimiento era un paso hacia su propio renacimiento. Finalmente, cuando la mezcla elaborada terminó en un preparado que se vería como un salvavidas, un nuevo grito resonó en su mente, el de su propia voz reclamando su derecho a existir plenamente. La vida del hombre pendía de un hilo, y la decisión que había tomado iba más allá de una simple intervención. Antes de que su mente pudiera interponerse, se concentró y aplicó el ungüento. En la espera del resultado, Valeria sintió un súbito silencio en su interior. Había cruzado una línea de la que no podría regresar, su evolución había comenzado. Pero, ante la incertidumbre del desenlace, una inquietante pregunta la asaltó. ¿Sería esta su primera victoria, o la puerta hacia un desafío aún mayor? Nadie podría anticipar lo que vendría, y el próximo giro la dejaría temblando entre la esperanza y el temor. Los segundos se convirtieron en minutos mientras Valeria se mantenía al lado del hombre, observando su respiración entrecortada. Su corazón latía con fuerza, y cada latido parecía marcar un momento crucial en su vida. La atmósfera se tornó pesada, densa, la incertidumbre flotaba en el aire y le hacía sentir como si una tormenta se estuviera gestando dentro de ella. Diego, todavía aturdido por la aparición repentina de Valeria como una especie de heroína sin capa, la miró con un gesto de asombro. La confianza que había mostrado, esa luz que había brotado de su ser, parecía haber capturado su atención. ¿Crees que realmente funcionará? Le susurró, su voz apenas un eco en la inmensidad del bosque. La pregunta reverberó en su mente. ¿Por qué había dudado? Era el mismo tipo de pregunta que la había atormentado desde su infancia, una que había desdibujado las líneas entre su propia ambición y el miedo al fracaso. Pero ahora, frente a la vida de otro, sintió que había cruzado un umbral. Pronto, los instintos de supervivencia de su paciente comenzaron a cobrar fuerza, la primera respuesta a su ungüento brotó en forma de un suspiro más profundo. Valeria comenzó a observar atentamente la evolución del hombre. Con cada pequeño cambio en su expresión, un torrente de emociones azotó su interior. Estoy aquí, parecía decir su mente. Estoy buscando mi lugar en este mundo. Su abuela siempre le había contado que la naturaleza no solo sanaba cuerpos, sino que también curaba almas. Eso era lo que estaba intentando hacer, sanar, más allá de la herida visible que sangraba en la pierna del hombre. Pero a medida que pasaban los minutos, las dudas aún merodeaban por su mente. ¿Acaso su decisión de utilizar métodos no convencionales estaba justificada? Podría ser vista como una charlatana, alguien que se atreve a desafiar la ciencia por motivos emocionales. Se detuvo un instante, reflexionando sobre el legado de su familia y la tradición que la respaldaba. En ese momento exacto, el miedo se transformó en superpoder. A pesar del aluvión de pensamientos, pudo sentir que su voz interna había encontrado un propósito. Valeria sintió que los instintos de la medicina herbolaria la guiaban, y no solo por historias, había dedicación y amor en su conocimiento.
La conexión con el hombre se afianzó mientras su mirada se llenaba de gratitud. Cada palabra, cada gesto de cuidado que ella ofrecía, parecía resonar en su propio interior como un acto de culminación personal. Era una entrega hacia los demás que se había vuelto un camino hacia la aceptación de sí misma. Cuando el hombre, con un leve cambio en su rostro, comenzó a murmurar palabras de agradecimiento, Valeria sintió que un peso se aligeraba. Era más que el delicado equilibrio entre vida y muerte lo que estaba en juego. Era el sentido de su existencia, su lucha por emerger en un mundo que había querido silenciar su voz. Diego la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Valeria, nos estamos quedando sin tiempo. Debemos pensar en cómo vamos a salir de aquí, dijo, recordándole la realidad que acechaba en la lejanía. Sin embargo, una parte de ella deseaba permanecer en ese instante, en esa conexión pura que había forjado a través de la experiencia y el acto de ayudar. Era cierto que el desafío de regresar a casa era inminente, una situación compleja que exigía más de lo que su mente podía abarcar. Así como el bosque se había vuelto un reflejo de su propia lucha interna, se dio cuenta de que el camino de regreso no sería solo físico, sino también emocional. Esta experiencia había dado paso a un nuevo espectro en su vida. El rostro de don Felipe emergió de nuevo en su mente, más nítido que nunca. Lo que había aprendido aquel día era que no solo necesitaba su voz para ayudarlo, sino que su propio viaje apenas comenzaba. Su conocimiento sería la herramienta que podía transformar su propia historia y la de otros. En la penumbra del bosque, Valeria entendió que cada paso hacia adelante era una afirmación de su propósito. La escena cambió radicalmente con la llegada de un estruendo. Ruidos de ramas quebrándose y voces a lo lejos rompieron el momento de conexión, disparando una nueva inquietud. Valeria comprendió que, aunque había encontrado parte de su camino, el verdadero desafío estaba apenas comenzando. ¿Estarían a salvo cuando el mundo exterior interrumpiera su frágil oasis? La próxima decisión que debería tomar podría definir no solo su destino, sino también la vida del hombre al que había decidido salvar. Valeria sintió como su corazón se aceleraba. El ruido de las ramas crujientes era cada vez más cercano. Con Diego al lado, se miraron con una mezcla de preocupación y determinación. La fragilidad de su situación se hacía evidente, la conexión que habían formado en el bosque era un refugio que pronto podría ser invadido por la realidad dura e ineludible. Necesitamos un plan, dijo Valeria, recordando las enseñanzas de su abuela sobre la preparación ante lo inesperado. No podía dejarse llevar por el miedo. Necesitaba pensar con claridad, cualquier indicio de debilidad podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Se centró en su respiración, en mantener la calma. La voz interior que había despertado en ella al ayudar al hombre herido ahora se convertía en su guía. Recordó que las plantas que utilizaba en sus remedios naturales no solo requerían de paciencia, también necesitaban estrategia para crecer. Su impulso no debería ser diferente. Aquí estaba ella, enfrentando su mayor desafío, y no podía permitirse dudar. Diego, el hombre necesita atención médica profesional, y necesitamos regresar lo más pronto posible, sugirió Valeria mientras buscaba en su mente la ruta de regreso. Debemos seguir el sonido de las voces. Podrían ser otros excursionistas o incluso personas del lugar que nos pueden ayudar. Él asintió, aunque su rostro aún denotaba preocupación. ¿Y si son los mismos que nos involucraron en esto? No tengo un buen presentimiento. La mirada de Diego estaba llena de incertidumbre, pero en su interior latía un deseo de supervivencia. Con determinación, Valeria se llevó una mano al pecho, donde sentía el latido firme de su propósito. No podemos quedarnos aquí, Diego. No quiero que esto sea el final. He luchado demasiado para encontrarme a mí misma y no voy a retroceder ahora. Vamos. Ambos comenzaron a moverse, cada paso resonando en el silencio tenso del bosque. Sin embargo, a medida que se adentraban en lo desconocido, las preocupaciones de Valeria comenzaron a aflorar nuevamente. Sería fácil sucumbir ante la ansiedad y el temor, pero esa no era la Valeria que había surgido del encuentro con el hombre herido. Esa Valeria había decidido ser activa, poderosa en su decisión. 10 minutos después, mientras se acercaban a una pequeña clearing, Valeria notó algo inusual en su entorno. Un grupo de personas apareció ante ellos, y no eran excursionistas. El aire se volvió pesado con un sentimiento de amenaza. Eran hombres vestidos de manera austera, con miradas frías que no ofrecían la calidez de ayuda que ella había deseado encontrar.
¿Qué hacen aquí?, gritó uno de ellos, su voz reverberando. En ese instante, Valeria supo que se enfrentaban a un nuevo dilema. Había puesto su vida y la de Diego en riesgo al salir de su refugio improvisado, y ahora se encontraba frente a una decisión crucial: mantener el rumbo o intentar negociar con aquellos que parecían representar una amenaza. Sus instintos de supervivencia se activaron, y todo lo que había aprendido hasta ahora, no solo sobre medicina, sino también sobre la interconexión de la vida y la lucha, surgió en su mente. Tenía que actuar rápido. Miró a Diego, buscando una respuesta que ni ella misma sabía si existía. Los hombres empezaron a acercarse, la tensión palpable. Era el momento de confrontar su miedo y reivindicar su valor. Tal vez, en esta nueva crisis, Valeria podría descubrir un aspecto más profundo de su valor. Con determinación, tomó una decisión y respiró hondo. «Estamos aquí para ayudar», proclamó con una voz que resonó en el aire, desafiando a lo desconocido que se presentaba ante ellos. La incertidumbre y el desafío estaban preparados para revelarle no solo su verdadero carácter, sino también sus límites. ¿Lograría navegar este nuevo conflicto sin perderse en el caos? La respuesta quedaba por verse. La respuesta de Valeria resonó en el aire como una flecha lanzada sin saber si daría en el blanco. La mirada de los hombres se endureció, como si la realidad de su afirmación pudiera desvanecerse en el silencio que se había instaurado. La valentía que le brotó de su interior, ese destello de fuerza que había cultivado en las últimas semanas, se enfrentaba a un entorno que parecía desafiarla en cada paso. Uno de los hombres avanzó, sus ojos oscuros y atormentados se clavaron sobre ella. ¿Ayudar? ¿A quién piensan que engañan? Su tono era amenazante, pero Valeria sentía que la verdad anidaba en su pecho con más fuerza que el miedo. En ese cruce de miradas, entendió que estaba frente a un dilema profundamente personal. La decisión sobre cómo proceder no solo definiría su destino y el de Diego, sino que también fortalecería su sentido de identidad. «Sabemos que hay alguien que necesita ayuda», continuó Valeria, encontrando en su voz una firmeza inesperada. «Hemos enfrentado situaciones peligrosas antes, y esto no será diferente. No buscamos conflictos, queremos ayudar. Pero necesitamos su cooperación». Los hombres se intercambiaron miradas, la desconfianza se notaba en el ambiente. Sin embargo, Valeria ya no podía pensar en el poder que esos hombres parecían tener. Todo lo que había aprendido sobre medicina, sobre la vida y su fragilidad, le brindó una nueva perspectiva. La empatía y la comprensión podían ser sus aliadas en este momento, no solo la fuerza bruta. ¿Por qué deberían confiar en ustedes? El hombre que había hablado antes frunció el ceño, escudriñando cada gesto de Valeria. Ella comprendió que el tiempo apremiaba y cada segundo perdido podría significar un resultado negativo. Necesitaba actuar. Porque, a veces, las personas con el mayor dolor son las más dispuestas a aprender a sanar, espetó, sintiendo cómo sus palabras resonaban no solo en ella, sino en todos los presentes. El silencio se hizo más fuerte, denso, y la respiración de Valeria se volvió un mantra que le recordaba que debía seguir adelante. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Valeria pudo ver la lucha interna de los rostros conocidos por el sufrimiento y la desconfianza. En ese instante, sintió una claridad. Sabía que la conversación se estaba alineando no solo con su deseo de proteger, sino también con su sentido profundamente arraigado de la humanidad compartida. Si el miedo puede convertirnos en monstruos, la compasión también puede hacer maravillas. El pensamiento cruzó su mente como una chispa. Con cada latido, tomaba conciencia de su voluntad de no retroceder. Finalmente, uno de ellos, más joven, hizo un movimiento involuntario, como si algo en su interior resonara con las palabras de Valeria. Se giró hacia su líder, sugiriendo que quizás debían considerar su propuesta. Ese pequeño gesto, una grieta en su armadura de desconfianza, le ofreció a Valeria un atisbo de esperanza. «Aquí estamos, decididos a dar lo que sea necesario», dijo, mientras trataba de transmitir su sinceridad. Su corazón palpitaba fuerte, pero esta vez no era solo por el miedo. Era una anticipación eléctrica. Justo cuando su mensaje parecía empezar a calar, un sonido resonó detrás de ellos, rompiendo la creciente tensión, una risa burlona. Un nuevo grupo apareció, esta vez con un aire de arrogancia palpable. Con ellos, la situación tomaba un giro inesperado y aterrador. Valeria sintió que todo su esfuerzo podría ser en vano. En ese momento,
La pregunta no era solo sobre ayudar a otros, sino sobre la lucha que aún la aguardaba para descubrir su verdadero potencial en medio del caos. La batalla dentro de ella se intensificaba, y en ese instante, la idea de que había algo más en juego se hizo evidente. Su crecimiento personal, donde cada desafío era una oportunidad de aprender y evolucionar, estaba acelerando hacia un punto crítico. Valeria solo podía preguntarse, ¿estaba realmente lista para enfrentarse a lo desconocido de una manera que nunca había imaginado? La respuesta estaba justo al borde de revelarse, pero el caos se abalanzaba sobre ella con una fuerza implacable. Había llegado el momento de enfrentar la verdadera esencia de lo que era capaz. El nuevo grupo se acercaba, con una confianza que parecía aplastante. Valeria, sintiendo la presión aumentar a su alrededor, intentó reunir sus pensamientos, no podía permitir que el miedo la dominara. Esta era su oportunidad para demostrar no solo su valía, sino el progreso que había logrado en su viaje personal. La duda le mordía el interior, pero respiró hondo, decidida a enfrentar a aquellos que parecían dispuestos a desbaratar su esfuerzo. Las miradas burlonas de los recién llegados la desafiaban. Eran hombres de poder, claramente acostumbrados a que se les obedeciera. Valeria se sintió pequeña, pero en lugar de dejarse abrumar, su valentía se erguía, cada vez más se daba cuenta de que había aprendido a contemplar el miedo y convertirlo en una energía que le impulsaba hacia adelante. ¿Qué podía ofrecerles para hacer que cambiaran de parecer? Nosotros venimos a ayudar, intentó, aunque su voz vacilaba. El desafío era mantener la firmeza en su tono sin que su inseguridad se filtrara, era una batalla cotidiana que estaba aprendiendo a librar. Ayudar, se burló el líder del nuevo grupo, sus ojos centelleando con desdén. ¿Qué pueden saber ustedes sobre ayuda? Solo son dos perdidos en un territorio que no entienden. Está en juego mucho más aquí. Su risa resonó en el aire con desprecio, pero Valeria sintió que detrás de su exterior ingrato había un eco de verdad. Era cierto que no conocían todos los entresijos de ese mundo, pero lo que sí tenían era una claridad de propósito y una determinación que había surgido a partir de su propia lucha. Quizás no conozcamos cada rincón de este lugar, pero sí sabemos lo que significa el sufrimiento, replicó con más coraje del que sentía. Hemos visto a personas caer y levantarse, y queremos ayudar a que se levante a quien lo necesite. No porque seamos fuertes, sino porque entendemos lo que significa estar quebrado. Notó cómo algunas miradas entre los suyos se ablandaban. Había plantado una pequeña semilla de duda en su confianza. Esa influencia comenzó a transformarse en un lenguaje más amplio de conexión humana, donde su vulnerabilidad podría resonar con la experiencia de los demás. Sin embargo, el líder del descarado grupo no estaba listo para ceder tan fácilmente. ¿Y si te digo que la confianza es un lujo que no podemos permitirnos? Valeria sintió que su corazón se encogía. La situación había escalado, y cada palabra que intercambiaba parecía un acto de equilibrio sobre un alambre tenso. ¿Y si te dijera que, a veces, el mayor riesgo es no arriesgarse? Respondió, sintiendo que la convicción se apoderaba de su voz a medida que sus palabras tomaban forma. Su crecimiento no solo era emocional, había adquirido un conocimiento sobre la fragilidad de la vida que necesitaba compartir. El silencio se hizo palpable, y en él, Valeria sintió que sus músculos se tensaban mientras esperaba una reacción. No solo era su destino el que pendía de un hilo, sino el de Diego, y el impacto que su decisión pudiera tener en las personas que se hallaban a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta, nunca se había trabajado tanto en ella misma solo para formar parte de un plan. Había estado ocultando su verdadero poder, su capacidad para inspirar cambio y desafiar el status quo. Con cada palabra que pronunciaba, estaba materializando la versión de sí misma que había estado buscando, una Valeria que no se dejaría amedrentar por la adversidad. Los murmullos se intensificaron. Podía ver que su impactante declaración había comenzado a calar. En cada intercambio de miradas, podía vislumbrar un resquicio de comprensión, un pequeño haz de luz que podría transformar el enfrentamiento en una oportunidad. ¿Qué hay en juego aquí, realmente?, murmuró uno de los hombres más jóvenes del grupo, visiblemente conflictuado. Valeria captó esa inestabilidad y se aferró a ella. Cuando negamos la posibilidad de ayuda, cerramos las puertas a oportunidades. Piensa en lo que ganaríamos todos al reconocer que hay más cosas que nos unen que las que nos separan, instó, mientras sus ojos buscaban la conexión en la atmósfera tensa. El dilema estaba servido.
La verdad de Valeria resonaba en la mente de aquellos hombres, llevándolos a cuestionar no solo sus decisiones presentes, sino la dirección de sus propias vidas. Era un momento de revelación, donde la lucha personal de un individuo podía inspirar una nueva visión en la vida de otros. Fue en ese momento que otra risa resonó, intempestiva e interrumpiendo, empujando su determinación al borde de la ruptura. Valeria giró su mirada hacia el sonido, sintiendo que era crucial enfrentar no solo a los hombres que tenía delante, sino también la sombra del caos en la que se encontraba. ¿Podría realmente sostenerse firme ante un desafío aún mayor que la oscura energía que se les acercaba? La respuesta a esa pregunta podría llevarla a un desenlace que jamás había imaginado, y la urgencia de descubrirlo pulsaba en su ser. ¿Era el momento de dejar caer su máscara y aceptar lo que realmente la hacía fuerte? Se preparó para el impacto y, en lugar de retroceder, avanzó, lista para todo. Valeria sintió como el ambiente se cargaba de tensión a medida que los murmullos cesaban y las miradas se centraban en ella. La risa del recién llegado había sido un puñetazo en su determinación, pero a pesar de la incomodidad, se veía obligada a sostener su postura. No podía permitir que esa burla la desmoronase, así que ajustó su postura y trató de controlar la respiración. ¿Qué significa esto para ustedes?, preguntó, dirigiéndose especialmente al hombre joven que había manifestado inquietud. La pregunta colgaba en el aire y Valeria se dio cuenta de que había captado su atención. Había puesto en la mesa algo que no solo la desafiaba, sino que también lo hacía a él y a los demás, el reconocimiento de su propia vulnerabilidad. En medio del silencio, el joven se volvió hacia su líder, y Valeria supo que tenían una conexión, un hilo invisible que podría romper la burbuja de arrogancia que les envolvía. Calibrar esa conexión sería clave. Por un instante, el líder del grupo se mostró indeciso, y Valeria sintió que ese momento podría ser crucial para desmantelar las barreras que se interponían entre ellos. Lo que enfrentamos aquí no es fácil, y no podemos escondernos de la verdad, continuó, permitiendo que la sinceridad fluyera. Así como ustedes, nosotros también hemos estado en la cuerda floja, enfrentando adversidades que amenazan destruir lo que tenemos. La identidad de Valeria como guerrera comenzó a emerger, y en su voz vibraba el peso de la experiencia vivida. ¿Y qué nos puede ofrecer una niña así?, retumbó el líder, su tono burlón volviendo a asomarse. Pero esta vez, su comentario se sentía débil, como un intento de mantener el control sobre una situación que se estaba desarmando. Uno de los hombres del grupo pareció inquietarse ante la falta de respuesta contundente de su líder, lo que Valeria interpretó como una grieta en su confianza. Una niña que ha aprendido que incluso los más quebrados pueden ser faros de esperanza, respondió Valeria, tomando la decisión de mostrar no solo su vulnerabilidad, sino la fortaleza que había nacido de ella. Podemos ofrecer una compasión genuina, una nueva perspectiva, y una oportunidad para crecer juntos. En ese momento, un destello de comprensión iluminó el rostro del joven. Valeria, a pesar del caos interno que sentía, había plantado una semilla que podría florecer en un terreno fértil. Pero el líder seguía siendo un obstáculo, y sus defensas no habían caído del todo. ¿Y qué pasa si nos arriesgamos a escuchar? ¿Qué podemos perder en el camino? Valeria se obligó a sí misma a razonar con firmeza. La duda latía en su pecho, pero sus palabras emanaban desde lo más profundo de su nuevo yo, uno que había sido forjado en las pruebas del sufrimiento. Era un dilema que iba más allá de la dinámica grupal, se trataba de un dilema moral. Su argumento penetraba en el aire fresco, resonando con ecos de autenticidad que parecían afectar incluso al líder que, por un breve instante, se vio atrapado en el cruce de decisiones. Valeria había identificado la vulnerabilidad en su postura y eso la llenó de renovada confianza. Podía dar un paso adelante, y de ser necesario, arriesgarse a caer, porque lo que había cultivado en su interior valía la pena. Justo en ese momento, el resto del grupo comenzó a moverse. Algunos se asentaron al ver la transformación en la expresión del joven, como si aquella simple charla estuviera reestructurando la voluntad del grupo entero. Sin embargo, la risa del líder resonó nuevamente, esta vez con un tono más sombrío. Todo es un juego, y tú no entiendes las reglas. Me gustaría ver hasta dónde llega tu voluntad. Esa parecía ser una provocación, y Valeria luchó con la decisión de aceptar el reto o alejarse. Y en esa lucha, se dio cuenta de que lo que realmente estaba en juego no solo era la aceptación de un grupo, sino también su propia capacidad para seguir adelante sin importar las palabras despectivas.
La presión aumentó internamente, los extremos de su valentía y miedo colisionaron de una manera inusitada. ¿Entonces aceptas un reto? Valeria decidió que sería ella quien impulsara esta conversación, tomando las riendas de su destino. El líder arqueó una ceja, interesado. En su interior, Valeria sabía que el desenlace podía significar el principio o el fin de su viaje, pero lo que no podía prever era si esa confrontación cambiaría no solo su vida, sino también la de aquellos hombres. Lo que estaba por descubrir la llevaría a un punto de inflexión más allá de lo que jamás había imaginado. Esa incertidumbre pulsaba como un tambor en su pecho, no había vuelta atrás. ¿Se atreverían a seguir sus pasos o se encerraría en el silencio su voz? Valeria miró al líder, sintiendo que cada latido era un llamado hacia adelante. Valeria sintió que cada palabra que pronunciaba la podía acercar más a la verdad que buscaba y temía. Aceptar el reto del líder la impulsaba a un terreno peligroso, donde se jugaba no solo su dignidad, sino su capacidad de influir en ese grupo. La risa burlona del hombre había encendido algo en ella, un fuego que deseaba controlar sin dejarse consumir. Los murmullos comenzaron a rebotar por el espacio, creando una muralla invisible que las palabras de Valeria buscaban cruzar. Había una promesa en el aire, una oscura oportunidad que podía restablecer su posición en esa sala clandestina. El momento se tornó crucial, el tiempo se estiró y encogió a la vez, y Valeria se vio a sí misma en una encrucijada de decisiones. Estoy dispuesta a arriesgarme, anunció con firmeza. La voz resonó en los oídos de los presentes, y un hilo de tensión se deslizó entre ellos. Era un desafío implícito, no solo al líder, sino a toda la narrativa que ella había aceptado como suya hasta ahora. Cuéntame tus reglas, respondió el líder, y Valeria sintió que estaba abriendo la puerta a un mundo desconocido. Era el momento de definir su propio juego. Tenía que ser estratégica, las palabras que eligiera podrían sellar su destino. La idea de un reto genuino no solo era emocionante, también revelaba sus verdaderas intenciones. Propongo un intercambio, comenzó, con una leve sonrisa que escondía una mezcla de inseguridad y firmeza. Ustedes me escuchan, y yo aceptaré un reto que ustedes elijan. Si supero sus pruebas, ustedes se comprometen a darme su tiempo y atención. Si no lo logras, yo me iré y dejaré de intentar convencerlos. Valeria se sintió fuerte al articular su propuesta. Estaba tendiendo una línea en la arena y sabía que podría cruzarse rápidamente. La incertidumbre afiló su concentración, necesitaba dimensiones claras para este juego. El líder, visiblemente intrigado, cruzó los brazos y la midió con la mirada, un acto que sentía como una especie de juicio. El grupo murmuró entre sí, discutiendo la validez de la propuesta. Valeria observó cada reacción, notando la manera en que algunos se animaban a atacarla mientras otros parecían cuestionar su decisión. Era un desafío colectivo, pero Valeria sabía que su lucha era con el líder, con su capacidad de convencimiento y su poder. ¿Y qué tipo de pruebas propones?, preguntó el líder con un tono que desafiaba a Valeria a explicarse mejor. Algo que ponga a prueba nuestra mente y nuestras emociones, contestó ella. Podemos hacer pruebas de resolución de conflictos, de imaginación, incluso un juego de estrategia que refleje nuestra capacidad para trabajar en conjunto. Los murmullos se intensificaban, como si cada palabra que salía de su boca tirara de un hilo en el entendimiento colectivo. Sin embargo, Valeria sintió que la presión aumentaba al darse cuenta de que cada emoción debía ser calibrada, desde el miedo hasta la determinación. El líder parecía sopesar las palabras de Valeria, y su expresión cambió sutilmente. Tal vez le había hecho dudar, tal vez había encendido algo en el que le animaba a arriesgarse, como ella. Está bien, dijo finalmente, y la sala se quedó en silencio, absorbiendo el impacto de su decisión. Realizaremos esto a tu manera. Pero ten cuidado, las consecuencias pueden no ser las que esperas. Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero también una oleada de euforia. Había marcado la pauta, había puesto su propio futuro en juego y, por primera vez, tuvo el control de la conversación. Sin embargo, al mismo tiempo, la carga del desafío parecía estar ya sobre sus hombros. Mientras el líder daba instrucciones sobre cómo se procederían las pruebas, Valeria contempló la línea que había cruzado. La lucha interna palpitaba con cada palabra que el hombre pronunciaba. Era un momento que podría transformar toda su existencia. Pero en su interior, una inquietante pregunta comenzó a surgir.
¿Qué sucedería si no podía cumplir con su promesa? La ansiedad crecía, manifestándose en un ligero temblor en sus manos. Había abierto la puerta a un escenario del que no podría escapar fácilmente, un escenario que la llevaría aún más a los rincones oscuros de su propia vida. Mientras todo se desarrollaba, Valeria comprendió que su verdadero reto estaba lejos de ser físico. Se trataba de encontrar su voz en un mar de dudas, una voz que debía resonar en cada prueba que le aguardaba. El camino estaba lleno de incertidumbres, y ella tendría que enfrentarlas una a una. La próxima prueba le aguardaba con un eco persistente en su mente. ¿Qué pasaría si las sombras de su pasado la alcanzaban justo cuando más necesitaba brillar? El temor y la esperanza se entrelazaban, formando la esencia de su nuevo viaje. Valeria se encontraba de pie, enfrentando el umbral de una realidad transformadora. Aquel desafío era más que una serie de pruebas, era una oportunidad para demostrar que su valor, forjado en la búsqueda del conocimiento ancestral y la sanación natural, podía brillar incluso en las situaciones más adversas. Cuando comenzaron las pruebas, su mente se mantuvo enfocada en el propósito que había guiado toda su travesía, ayudar a aquellos que sufren. La primera prueba consistía en resolver un enigma que requería no solo lógica, sino también empatía. Valeria tomó aire, dejando que la calma se filtrara en su corazón. Sabía que, a pesar de las burlas y los desacuerdos, su experiencia como curandera la había preparado para este momento. La conexión que había cultivado con la naturaleza se traduciría en soluciones creativas. Mientras transmitía sus ideas, Valeria se dio cuenta de que sus palabras comenzaron a resonar con el grupo. Ellos no solo escuchaban, sino que participaban, se engancharon en el diálogo con preguntas y reflexiones. Cada respuesta que ofrecía era un reflejo de su propio crecimiento, no solo como sanadora, sino como líder. La tensión en el ambiente dio paso a un entendimiento. Después de resolver el enigma, la mirada de admiración en algunos rostros fue evidente. El primer paso estaba completado. Había logrado conectar. La segunda prueba la llevó a explorar una nueva faceta, plantear un escenario de conflicto entre dos grupos y proponer una solución pacífica. La adrenalina corría por sus venas, y la voz segura de su abuela resonaba en su mente: la compasión es la clave para el entendimiento. Valeria propuso un enfoque que enfatizaba el deseo de ambas partes de comprenderse mutuamente. A medida que avanzaba, notó cómo sus palabras comenzaron a romper barreras, incitando a los hombres a reflexionar sobre sus propias disputas y los paralelismos en sus historias. Al finalizar, algunos incluso se abrazaron en un gesto de reconciliación que no esperaba ver. Su corazón latía con fuerza, un ritmo que resonaba en armonía con su crecimiento personal. Cuando finalmente lograron completar esa segunda prueba, Valeria sintió cómo se desprendía un peso de sus hombros. Cada triunfo no solo validaba su viaje, sino que también reafirmaba su confianza. La última prueba fue la más desafiante: demostrar su habilidad para compartir su conocimiento de las plantas medicinales con los hombres. Este era el núcleo de su ser, el legado de su abuela que siempre había considerado un tesoro. Valeria se centró en la sabiduría ancestral que le había sido transmitida, aplicándola no solo como su pedagogía, sino como su manera de demostrar que tenía un lugar en el mundo. Les habló sobre cada planta, sus propiedades curativas y cómo habían preservado la salud de su familia a lo largo de generaciones. Mientras hablaba sobre las capacidades de sanación de las hojas y raíces, Valeria notó sonrisas de asombro e interés. El antiguo desprecio se transformaba en curiosidad y respeto, algo que nunca imaginó que podría lograr. Sus palabras pulsan con confianza y convicción, llevando consigo el peso del conocimiento que había dedicado su vida a aprender. Finalmente, cuando completaron la última prueba y todos se sintieron enriquecidos por su horizonte renovado, un silencio expectante ocupó el espacio. El líder, al parecer, había cambiado. Su mirada burlona se había disipado, y había revelado un destello de comprensión y aprecio. «Tú has demostrado ser más que una niña perdida en el bosque», dijo con una voz que llevaba el peso de la transformación. «Has evidenciado lo que significa realmente ser un sanador». Valeria sintió que los ecos de su nombre resonaban dentro de su ser, un sentimiento de plenitud. Era más que una heroína, había consolidado ese estatus desde una base de conocimiento y autenticidad. La lucha que había llevado consigo había alcanzado su resolución. Al momento siguiente, Valeria se giró hacia Diego, que la miraba con una mezcla de orgullo y admiración. Justo allí, en ese rincón del bosque,
No solo había encontrado su voz y su capacidad para sanar, había demostrado su derecho a existir en su comunidad. Había superado las expectativas ajenas y, lo que es aún más importante, había aprendido a canalizar su fuerza interna. Con una sonrisa satisfecha, Valeria supo que este era solo el inicio de un nuevo capítulo. Con cada paso hacia adelante, su vida adquiría más sentido, y el conocimiento que había adquirido continuaría iluminando su camino. Usaría su legado para ayudar a otros y buscar formas de integrar lo ancestral y lo moderno en su entorno. Aguardaba de pie, libre al fin de cargas pasadas, lista para abrazar cada nueva oportunidad que se cruzara en su camino. Y ahora, tú que has acompañado a Valeria en esta emocionante travesía, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y motivarnos a seguir creando más contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos, construimos una comunidad de superación personal y esperanza.